Yo creo que en los últimos 40 años, la lengua aragonesa, bueno, sobre todo el espacio que yo conozco, que es la Ribagorza, bueno, pues a ver, la gente más adulta, la gente más mayor, la sigue hablando con mucha naturalidad, y la gente que nacimos en los 70 también. Daros cuenta que es una zona que es toda montañesa, que los medios de las carreteras, los medios de comunicación entre pueblo y pueblo, pues hace 40 años eran todavía muy escasos. Había muchos lugares que en la actualidad están despoblados, que entonces en los cuales todavía vivía gente, y la gente seguía conservando el idioma materno que habían hablado sus antepasados. Creo también que con la llegada de la radio y con la llegada de la televisión, que yo ya conocí, pues la gente fue castellanizándose más. Había palabras que en aragonés no las encontraba y que las iban hablando en castellano. También creo que se ha ido manteniendo de madres a hijos o de padres a hijos, se ha ido hablando en casa, se ha quedado como un reducto más de hablar en la intimidad, en familia. Yo, por ejemplo, con mi hermana, que es más joven que yo, no sé hablar en otro idioma que no sea el aragonés, que no sea mi lengua materna. Igual que con mi familia, con mis padres y con la gente del pueblo, es algo muy psicosocial. En aragonés hablo con la gente con la que me he criado, con la gente que fue a la escuela, con las 100 y pico personas que viven en mi pueblo. Fuera de ese entorno, que es un entorno muy reducido, y ya de adulta, hablo en aragonés con los amigos que sé que hablan aragonés también. Incluso a veces nos escribimos cosas en aragonés. Esto lo estamos haciendo ahora. También creo, otra cosa que veo, que a veces para hablar de temas más serios no se utiliza el aragonés. Cuando hablamos de política, cuando hablamos de economía, cuando hablamos de cómo está el país, cuando hablamos de sentimientos, utilizamos un idioma más culto, o que creemos que es más culto, que es el castellano, porque lo hemos visto y lo hemos vivido así. En todas las películas la gente se enamoraba y la gente departía en castellano, y nosotros, por modo de imitación, también lo empezamos a hacer en castellano. Creo, es evidente que se está perdiendo, que el aragonés se está perdiendo. Creo que los chavales, los niños que ahora hay en mi pueblo y en otros pueblos que tienen 10 años, 12 años, en su casa oyen hablar aragonés, a los abuelos creo que lo conocen, creo que lo hablan, que lo pueden hablar, pero sus relaciones sociales y sus relaciones personales están basadas en el castellano, aunque creo que lo conocen. Supongo que ahí entraría más en juego el hecho de que se aprendiera en el cole, o que se normalizara más, o que el hablar en aragonés no solamente se utilizara para hablar de cosas de campo, sino que se extendiera para hablar de sentimientos también, o para hablar de otros asuntos que no estuvieran referidos a eso. Ha habido una urbanización de Albenga, una urbanización a la vez que se perdeba Chen en el territorio alto aragonés, había una urbanización, una toma de fuerza de chens en la ciudad, en este caso la única urbe que puede tener ese nombre en Aragón, talment siga Zaragoza. Es que no charran el aragonés, aunque no el charren como el aragonés, bueno, pues ni una cosa de Aragón no la veyen mal, lo único que la pueden ver pues que no tiene salidas, o que y es mejor aprender inglés, ¿no?, que aragonés, porque el aragonés como no sirve esta cosa. Pero bueno, sí que veyen al menos que lleve un patrimonio cultural. Una otra cosa que igual no se mueve en mica, ¿no?, pero igual no farían cosas para aprenderlo, pero bueno, en principio no tienen la misma visión que pueden tener con el catalán de Aragón, que como tienen fobia mucha gent als catalans, pues el veien mal. Y una pena, pero ya así nada. A opinión dos alto aragoneses no fablans del aragonés entre nuestra Albenga, entre el aragonés, no, y es muy diferente de la opinión que tienen los fablans pasivos, que son los más alto aragoneses, y los fablans autivos, que somos los menos. Y es una opinión favorable como patrimonio que lleve, como símbolo que lleve del Alto Aragón, pero con una diferencia. Los símbolos normales son fáciles de sustentar. Es decir, un edificio
queremos que se sustente, pagamos, y bella persona por así, bella colla lo fa y lo tenemos, a Catedral de Chaca. ¿Lo van a restaurar? Se restaura, tenemos. Sustentar una lengua requiere un compromiso personal. Y iso é un esfuerzo que tiene que hacer cada persona en un Alto Aragón para que ese símbolo cultural siga tadeván. Ese esfuerzo entra en contradicción con os esfuerzos que normalmente hacemos as personas en cuanto aos símbolos. As personas, en general, de forma no consciente, miramos de sustentar os tres capitales que definiba Bourdieu, que son o cultural, o social e económico, que os tres son o mismo. Non son o mismo, sino que van o mismo que lle a reforzar os roles e a apoyar en a sociedade. A luenga non fa honra a luenga aragonesa non fa honra outras lenguas. Entonces, de exigir un compromiso, un esfuerzo personal a chen, por muy favorable que siga a la luenga, y es complicado. Entonces, vía entre toda la chen en Alto Aragón, en general, una actitud favorable en tal aragonés, pero no había un compromiso personal, y es difícil que lo haya, de defender a la luenga. Allí iba de la Valdebenás, él deixaba el patuès allí y no el tornaba a reprener hasta que tornaba a la Valdebenás. El patuès me era casi imposible charrarlo d'Andigú que no estase ser de la Valdebenás a la que le posase cara. Pero desde que coneixeu pues, a molta gent que charra en variedad del aragonés o el aragonés común, pues he ganado això. He ganado esa vida, que a Zaragoza puedo charrar a esa gent en patuès, y me trobo ya molt bé, ya no se me fa raro, y por tanto he xampiado la mi vida en patuès. La mi vida en patuès no solamente llegaba así la Valdebenás, sino que ara hi Zaragoza o Huesca, y claro, això aquí ho tinc que agradecer pues a tota aquesta gent que apreneu la lluenga, que la defiende, que tira davant, y que charre un aragonés común o una variedad, pues me fa sentir a casa. Y por lo tanto, pues digo, estamos agradecidos. Y penso además, siempre he dicho, que el aragonés no haría tirado brenca davant, lo que s'haiga fet, siga molto, siga poco, yo penso que hi prou. Ho han fet primordialment la gent que no tienen l'aragonès com a llengua mai. Y pienso que en Tadeván también dependerá de esa gent. Pero es esencial. Si esa gent que trencan el suyo caminar, están perdeus. Ahora, han de mirar de fer conjunción de la gent de las valls. Y hay que fer conexiones en las gent de las valls y hay que decirles, bueno, están en la misma guerra o en la misma paz. Y esencial, pero sin esas asociaciones, que yo digo todo lo que es afecto, yo se ha puesto a criticar lo que hay afecto, deja de criticar, yo siempre he dicho, si de esa chen básica, Francho Navarro en la cabeza, pues bueno, no sabrían que hay una lluenga que se diga aragonés, y por tanto yo siempre les daré las gracias y en estaré agradecido. Yo, a experiencia de Carmeta, me ha manado a esto de la lengua aragonesa desde septiembre del año pasado. Entonces, básicamente ha sido por que me truca la atención la historia de Aragón y la historia y su cultura. Por tanto, la luenga es cultura y por lo tanto creo que estudiar la luenga aragonesa es fundamental para entender de dónde venimos, qué queremos ser y en nuestro presente. Por lo tanto, a luenga es fundamental. En mi casa, pues, las típicas expresiones que se troban en todos los hogares de Aragón, o sea, escobar, desvarizarse, el tajador, esas parolas y esas expresiones, bueno, van calando fondo en la tuya persona. Entonces me decidí a principiar con ODEFA y de momento muy contento con eso, con estos estudios de aragonés y mejorando a mi aragonés dilla tras dilla. Por otro lado,
junto a las variedades dialectales que continúan cultivándose y a veces con unos productos más que dignos, se tiende en gran medida hacia un aragonés literario común, hacia una especie de coiné, aunque esa coiné por otra parte es sumamente fluida, no es una coiné totalmente cerrada ni determinada. Estas dos tendencias, estas dos líneas, la variedad dialectal junto a la coiné, no se estorban, sino que en realidad prácticamente se complementan, y de esa manera podemos leer, por ejemplo, excelentes trabajos de Elena Chazal en Bajo Ribagorzano, junto, por poner un caso, pues alguna obra estupenda de Rubén Ramos, que tiende mucho más hacia esos tonos y temas en un aragonés más unificado y desde luego muy poco ceñido a los ámbitos de lo que se habla en una comarca o en una zona concreta. Bueno, pues como nuevo hablante de aragonés, yo creo que la situación del aragonés en estos momentos tiene puntos fuertes, como habéis estado diciendo. Yo creo que el punto fuerte principal es que precisamente se está incorporando hablantes nuevos y que el aragonés está brincando un poco de las vales, que yo creo que es fundamental. Está llegando a Zaragoza, se está expansionando bastante, está llegando a otros pueblos. Entonces yo considero que en ese sentido pues las asociaciones, a pesar de sus diferencias, han trabajado bien. Y eso va a hacer mucho para el aragonés. Creo que es un oxigenamiento, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, muy interesante para el aragonés. Como puntos más débiles, pues evidentemente el nulo apoyo institucional, porque por un lado tuvimos un anterior gobierno que creó una ley que podía ser de alguna manera aceptable, pero como no creía en el fondo del aragonés, no la desarrolló. ¿Qué pasa? Yo veo que ahora hay un gobierno que tampoco cree en el aragonés y precisamente por eso desarrolla una mala lengua, una mala ley que va precisamente contra la lengua, ¿no? Entonces, pues, ese es el principal. Y luego, aparte, pues, que la universidad esté totalmente ajena, por no decir también en contra de este proceso. La relación entre escharrados nuevos que aprenden el aragonés y es patrimonials no tiene por qué estar mala, o sea, tiene que estar buena, pero que muchas veces, como es que han aprendido un estándar artificial o mal feto, pues cuando un patrimonial baixa y siente charrar, pues no puede deixar más que reírse. La solución que se puede hacer es que se enseñe un aragonés estándar correcto. Yo digo que no es de buen aprender el aragonés, porque como y en una situación tan mala y cerca de la extinción, pues no es de buen aprender una cosa que es casi extinta, porque muchas expresiones ni que seas patrimonial ni no las sabes decir porque las has sentido siempre en castellano. Jo a vegades tengo que luchar prou dan la gent d'ací, per exemple, de la Vall, perquè sobretot lo primero que me dicen quan estigo a l'escuela y no aniràs a mostrar el aragonés si sé que no existe. Digo, no, yo muestro el patués de la mía mai y de míos llollos y del mío pai. Però la gent, penso, de les varietats dialectals no ho veig gaire bé. Faria falta fortalecer també molt este aragonès de baix, per dir-ho d'alguna manera, que la gent el vedesse, sobretot la gent que raona amb alguna lluenga viva, que la gent le tenisse més respecte. Y como también gozo de decir, a ese estándar le fa falta un proceso de diálisis. A lo largo de todos estos años, hay como un enfermo que tiene una serie de impurezas en lo suyo organismo y cal depural. Cal depurarlo a fondo porque, bueno, pues en todos estos años se han introducido una serie de malsus a todos los niveles. Y bueno, pues caldría, ya te digo, meterlo en un proceso de diálisis, en un proceso de cuarentena, ver qué cosas realmente son patrimoniales,
tienen razón de estar dentro de esa coine y cuáles pues, no son que conciertos de una persona, de una asociación, un mismo mal uso, ¿no? Estos años esa frecatena s'ha fet más chicota, ¿no? Pero realmente ahí el problema es, por un lado, en un modelo de aragonés común, pero no oye tanto en el problema en el modelo de aragonés común. Si tú tienes un modelo de aragonés que sea común y que sea flexible, pues lo tienes muy fácil, porque lo que cal fer es un aragonés estándar que repliegue lo que es común, que sea flexible para poder emplear y que sea correcto, ¿no? Entonces, yo no veo tanto problema en el modelo de estándar, ¿no? Cal fer ese modelo de estándar. Más yo veo problema en la chen que lo aprende. En el fondo, la chen que lo aprende, en el subconsciente creye que el aragonés no es una luenga. En el subconsciente lo creyen. De feito, pues la chen aprende el aragonés 200 paroletas, 4 estructuras y piensa que ya sabe la luenga. Entonces, eso te pasaría lo mismo si tú aprendes 200 palabras de francés y 4 rasgos del francés y vas a Francia y creyes que charras francés, pues eso sería un esmeligue. Entonces, la fractura es porque a chen que lo aprende no aprende bien el aragonés, ¿no? Esa es una razón. La segunda es que el modelo de estándar se ha feito más para cubrir los conciertos de necesidad de tener una luenga propia diferencial que para que se haga una lengua instrumento pueden entre los charradores. Y también bella coseta de culpa que al fotela los habladores nativos, que han tenido una indiferencia absoluta y no se han preocupado tampoco por recuperar la suya luenga, ¿no? Han dejado perder las palabras y no han tenido una visión de conjunto, pero el problema es en el aprendizaje del aragonés. Si el aragonés se aprende bien, completo, porque es una lengua muy rica, que tiene una riqueza léxica y de estructura que te puedes percutir, ¿no? Lo que pasa es que la chen no la conoce, la chen emplea 4 cosas, ¿no? Y luego de esas 4 cosas el objetivo es emplear las más diferenciales, no como mecanismo para ser un puente entre los que charran, sino como un mecanismo pues para satisfacción personal de la chen que lo aprende. Y ese es el problema, ¿no? El problema es la chen que lo aprende y la configuración de un estándar que sirva para lo que tiene que servir, ¿no? Para que sirva de puente entre todos, entre los habladores nativos y a chen que lo aprende, y entre ellos también. Tenemos a comunidad de neoparladores, pues que también nos tomamos ahí. Hasta sí que hay buena conciencia, se ha feito una decisión voluntaria de aprender a luenga, no son parladores iniciales, no somos parladores iniciales, pero hemos feito una decisión de aprender a luenga, y así también es muy importante que se pueda transmitir, que se hagan comunidad de parladores y que a luenga se pueda transmitir a los fillos. Y bueno, pues hay chen que lo llefendo y bueno, pues charraremos, y hay muchas dificultades para hacerlo y una decisión pues, que cal prender personalmente, pero bueno, y un punto importante para poder revitalizar a luenga. Y una cosa importante que no se ha conseguido en estas 40 añadas es desfer esa breca que hay entre los dos mundos. Y para dar cuenta, estoy charlando de un mundo patrimonial, de un mundo de los neoparladores, de un mundo de un movimiento de dignificación, pero y existe una breca y bueno, uno de los fracasos que creo yo que ha habido en estos años es no haber conseguido desfer bien esa breca, ¿no? Hacerla más corta para que se pueda brincar y darse la mano a los dos mundos.